Pórtense bien. Un llamado urgente a la civilidad en tiempos azarosos y difíciles. Bueno, seguimos en esta primera entrega exclusiva para nuestros oyentes, que son pocos pero que van a ser muchos, de Pórtense Bien, una exhortación al sentido común, a la colaboración, a la solidaridad de la inteligencia en tiempos en que este es un bien que escasea, ¿no es cierto, amigo Claude? Escasea y mucho. Si tratáramos de... Porque esto es una cuestión de voluntad también. O sea, ser inteligente es un poco un atributo de la naturaleza, pero también es una cuestión de voluntad, digamos. Alguien que no es muy inteligente puede pasar a ser más inteligente si se lo propone, porque hay herramientas para desarrollar la inteligencia de la misma manera que se desarrolla, no sé, los músculos de las piernas para jugar al fútbol. Bueno, de hecho creo que una persona que no hace ninguna actividad, digamos, de motivación, de empoderamiento, normalmente ejecuta el 3-4% de su potencial. Claro, imagínese que pudiéramos llegar al 10%. Hay una película de ciencia ficción, Lucy, que toca este tema específico, que dirigió el cineasta francés Luc Besson. Bueno, vamos a hablar con la senadora Lucila Crexel. Bueno, la senadora está bastante potenciada, por ejemplo. Está potenciando su inteligencia. Supera el 3% ampliamente. Sí. Bienvenida, buen día. Buen día, bueno, muchas gracias. Sabemos que usted se capacita, que estudia, que trata de avanzar en medio de un océano de ignorancia. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que las reglas que nos Y se lamenta mucho la senadora también con estos temas, ¿o no? Y sí, la verdad que sí, es un poco lo que refleja después la calidad de las decisiones políticas. La falta de una dirigencia capacitada implica después tener malas gestiones de gobierno. Y creo que eso afecta después a todos los ciudadanos argentinos. Así es. Que bueno, pero estudiar requiere mucho esfuerzo y compromiso. Entonces no es para los argentinos, déjese de joder. No todo el mundo está dispuesto a hacerlo. ¿Sabe que me llama la atención una foto, ¿no? Una foto que me gustaría compartirlo con vos, Lucila. Yo veía el otro día en la sesión del Senado, veía a Lucila Crexel, senadora por Neuquén, Juntos por el Cambio, y después la veía a Silvia Zapag, senadora por Neuquén, por el Frente de Todos, ¿no? Y veo como lo heterogéneo, ¿no? del MPN de estar representando también a otras fuerzas, pero sin perder la esencia de base. Sí, la realidad es que yo lamento que siendo afiliadas y parte de la fundación del MPN a través de nuestros abuelos y nuestros padres, hoy estemos fuera del Movimiento Popular Neuquino. La verdad que eso habla justamente de una gestión del MPN que no tiene nada que ver con lo que expresan su carta orgánica y las bases de su fundación, ¿no? Pero sí, es una realidad que es un poco triste a veces ver cómo hay exiliados del partido. Bueno, pero la política cambió, ¿no? Y el protagonismo de los partidos ya no es el mismo. Hoy no existe más el bipartidismo en la Argentina, no existe más el Boca River o el peronista radical, y se le presta mucha atención, al menos del electorado, a la hora de votar, a la persona y a las propuestas, ¿no? Y a cómo presenta el escenario, lo que quiere hacer. Entonces es como que esto que sucede, que hace unos años podría decirse que era un gran pecado o una traición, hoy ya no es visto de esa manera. Lo que importa son las convicciones. Por eso decía cuando te preguntaba que la base, tanto de Silvia como
como tuyo, Lucila, siguen siendo del movimiento popular neuquino. Sí, con una fuerte defensa de la provincia también. Creo que eso es tal vez lo que más marca fuego el partido provincial, ¿no? Realmente hay un sentido de pertenencia muy fuerte a la provincia y en representación de los intereses de la provincia. De todos modos, yo creo que ese bipartidismo fue reemplazado por un sistema de alianzas que termina reflejando lo mismo, ¿no? Finalmente tenemos una oposición y un oficialismo que son los que se llevan casi todo el tablero político y termina siendo casi un mismo esquema que el bipartidismo. Puede haber reconfiguraciones, seguramente haya reconfiguraciones para las próximas elecciones, sobre todo dentro de lo que es el Frente de Todos. Pero bueno, la política es dinámica y ustedes lo saben mejor que yo, que la analizan todos los días. Y bueno, y justamente responde también a las necesidades electorales de los partidos políticos, ¿no? Muchas veces las alianzas tienen que ver más con obtener el poder que después tener un plan de gobierno y eso también trae las consecuencias negativas a la hora de la gestión. Ahora, el periodismo analizó el voto de los representantes de Neuquén en el Congreso y particularmente en el Senado, y notó que las primas, Silvia Zapag y Lucila Krexel, habían hecho abstención en el voto al momento del- de definir el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eh, ¿Por qué fue esta coincidencia con distintos argumentos, Lucila? Mira, realmente no terminé de entender bien cuál fue el motivo de la abstención de Silvia. En todo caso, cuando la vea seguramente lo conversaremos, porque yo no sabía cuál era su voto y ella seguramente no sabía cuál era el sentido del mío. La abstención tiene que ver con justamente hoy vimos la primera reacción después de haber aprobado el acuerdo por parte del Congreso y es la suba de retenciones. El gobierno hace ya unos cuantos meses que está dando vueltas con este acuerdo y no ha hecho nada justamente para poner a la Argentina en una estabilidad o en un orden macroeconómico. La Argentina no puede seguir más gastando más de lo que recauda y no puede seguir incrementando la presión y las cargas a los ciudadanos que hacen todo el esfuerzo para sostener la Argentina. Digo, hoy vemos la primera respuesta que es la suba de las retenciones, que es casi reírsele en la cara a la oposición, ¿no? Cuando dijeron, bueno, no vamos, o sea, cuando amenazaron que iban a subir las retenciones en ese margen que tenían la posibilidad de hacerlo, la oposición amagó que no iba a votar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Finalmente dijeron que no iban a subir las retenciones, se aprobó y las suben. Ahora, Tiene que ver con ¿usted se la acuerda, falta. senadora, de que con el tema del trigo en particular, y el pan y la harina, y lo que va a subir y que vamos a hacer un fondo para que no aumente? Bueno, nosotros ya pasamos, digamos, el peronismo pasó la Segunda Guerra Mundial con un panorama parecido. También hacía falta granos para el mundo, Argentina tenía trigo, no participaba de la contienda bélica. Sin embargo, el trigo justo escaseó porque hubo una mala cosecha y Perón terminó haciéndole comer a la gente pan hecho con otros cereales, que fue el famoso pan negro de Perón, ¿no? Pero no resignó de ninguna manera la producción del campo y la posibilidad de exportar trigo aprovechando que el mundo lo necesitaba. Y ahora estamos en esta situación tan parecida y a la vez tan diferente. Y a uno la verdad que le dan ganas como decía Discépolo, pegarse un tiro en un rincón. Sí. Sí, la verdad que yo creo que, o sea, volviendo al sentido de mi abstención, no sentía avalar un gobierno que sigue manteniendo una conducción errática. Justamente creo que uno puede expresar en estos momentos eh, no estar condicionado o
exigido de tener que acompañar a un gobierno que considera que no está haciendo las cosas bien. Y creo que por parte de la oposición se perdió una oportunidad importante para justamente reclamar alguna ley o alguna decisión que pudiera devolverle algo de esperanza o de gestión a la gente. No se me muera en el medio de la charla, por favor. ¿No? La necesitamos bueno, ahí en la banca, Lucila. me pongo medio crítica y me atraganto. Pero bueno, veremos cómo sigue esta historia. Yo creo que el presidente va a tener que hacer un gran esfuerzo de reconducción de sus políticas. Si no, va a ser muy difícil gobernar una Argentina que la gente ha perdido la expectativa y la esperanza de realmente tener un gobierno que por lo menos le dé un panorama previsible y que pueda tener una proyección y una estabilidad. El adversario del gobierno, encabezado en el presidente, ¿está adentro o está afuera, Lucila? Yo creo que está en el mismo, creo que está en la falta de decisión política que tiene el propio presidente. El presidente de por sí tiene todo el poder, concentra el poder suficiente para decidir sobre los aspectos que él considera, incluso para nombrar los ministros que considera y nombrar los funcionarios que él considera puedan hacer una gestión. Bueno, sí, entiendo, pero en ese caso ya sería una ruptura visible. Lo que yo veo es que en todos los ministerios, sí, el presidente ha puesto su ministro, pero cuando uno analiza esa estructura, que ya son nombres que no son conocidos, el segundo, el tercero, que por ahí tienen el manejo administrativo de la cartera, son del sector kirchnerista y tienen mucho poder. Exactamente, pero por eso digo, creo que el principal enemigo es la falta de capacidad de decisión que tiene el presidente. O sea, su enemigo está en él mismo, en no tener esa fortaleza tal vez para ejercer su poder de presidente. En todo caso, si tiene, si comparte un gobierno con una alianza electoral, bueno, podrá tener acuerdos con los otros sectores que integran la alianza, pero en definitiva el que tiene el poder de decisión es el presidente. Después de no lo pueden desautorizar. Ahora que se aprobó el acuerdo con el FMI, ¿esto ha cambiado? ¿Se habla también de una ruptura? Yo creo que justamente lo que planteábamos recién, que los próximos meses son decisivos para ver si realmente el presidente era el acuerdo con el FMI lo que lo postergaba en realmente empoderarse y decidir sobre el rumbo del país, o es una característica de su personalidad que no termina de ejercer el cargo de presidente. Yo creo que no hace falta una ruptura, creo que hace falta justamente poder sentarse con los sectores que integran la coalición de gobierno y poder establecer para adelante, para estos casi 2 años que quedan de gestión, cuáles son las decisiones que van a tomar. Me parece que justamente lo que hablábamos hoy de cómo las coaliciones han reemplazado el bipartidismo. Bueno, debe haber una coordinación y debe haber una negociación sobre los aspectos a priorizar, pero quien conduce ese plan y lo ejecuta es el presidente, y por eso está legitimado por un voto popular, más allá de que todos conocemos cómo se ha dado la formulación de la elección del 19 y cómo se conformó esa fórmula. Bien. Bueno, este último acuerdo entonces firmado por Macri, hubo 22 acuerdos antes con el FMI, firmados a partir de la adhesión al organismo en 1956, y en todos ha pasado más o menos lo mismo, como para resumir el tema de alguna manera simple y sencilla. Un hecho original fue el pago que hizo Néstor Kirchner, que canceló un pago de $10.000 millones que había tomado Duhalde en el gobierno de transición. Pero fuera de eso, más o menos siempre hubo renegociación de quita de intereses
y más o menos vivimos siempre la misma historia, ¿no? Sí, Bueno, pero eso da la cuenta, perdón Rubén, pero eso da la cuenta que el problema es político y de un problema de gestión. Eh, la realidad es que todos conocemos que los países necesitan tomar deuda y refinancian y tienen capacidad de pago. La realidad es que Argentina nunca ha podido resolver su planificación en cuanto a la toma de créditos en organismos internacionales, porque siempre, o sea, la verdad es que siempre toma mal el crédito. Las y condiciones sobre las... tal vez no sea Sí, el problema si toma o no toma crédito, el problema tal vez sea en qué gasta la plata el Estado argentino todo el tiempo, ¿no? bueno, ¿Cómo se gasta ese dinero? justamente el acuerdo que suscribió Macri con el Fondo Monetario Internacional sirvió para que los capitales especulativos salieran ordenadamente para ellos, no para la Argentina, de la Argentina en un momento donde la macroeconomía empezaba a mostrar las fisuras. La realidad es que el crédito del FMI justamente es para refinanciar deuda y no, o sea, hay diferentes tipos de crédito, la naturaleza de los organismos tiene que ver juntamente con los diferentes tipos de deuda que puede tomar un país, ya sea Bueno, para el desarrollo, para el refinanciamiento de deuda, etcétera, etcétera. siempre se Ahora, dice que con la plata que nos den, que nosotros no tenemos, o con la plata de los inversores, que es otra forma de tener plata, digamos, en un país que tiene poca, vamos a desarrollar al país, vamos a construir la infraestructura que no hay, etcétera. Ahora, otra vez estamos en una circunstancia y empezamos a mirarlo, Lucila, desde Neuquén, el tema. Estamos en otra circunstancia límite, porque toda la situación global con la guerra y demás va a hacer que va a escasear el gas. El otro día el secretario de Energía hizo una carta pública que se entiende en términos políticos, dentro de la interna que tiene el gobierno, pero que dice una realidad, es decir, nos va a faltar el gas y ¿qué hago ahora? ¿Qué hacemos? Y nosotros sabemos desde Neuquén que no es que falte gas, lo que falta es la infraestructura para que ese gas llegue a donde tiene que llegar. Y entonces estamos otra vez en la misma situación, Lucila. ¿Que, que esto va a tener influencia, te parece, política en este contexto de este año y el año próximo? Porque este año va a haber internas, por ejemplo, en el MPN, y el año que viene ya se elige gobierno nuevo en Neuquén, y esta circunstancia lo atraviesa todo eso. sí, creo que vamos a ver justamente cómo se da la demanda de gas y cómo resuelven si hay faltante de gas. Yo creo que la gente lo va a poder sentir en la medida que no haya un suministro adecuado. Lo que nosotros estamos por ahí refiriéndonos más en relación a la carta de Darío Martínez es la falta de inversión en el gasoducto para poder exportar el gas que se produce en Vaca Muerta, la falta de la construcción de una planta de licuefacción justamente para facilitar la exportación de gas licuado, todas inversiones que vienen prometiéndose ya desde el gobierno de Macri, ¿no? Porque Vaca Muerta todos lo ponen en el centro de la gestión. Sin embargo, no hay ningún tipo de infraestructura que nos permita hoy sacar justamente ventaja de esta situación estratégica que se presentaría si tuviéramos la infraestructura por lo menos avanzada. Y esto habla de la falta de planificación de los gobiernos provincial y nacional en materia de política energética. ¿Hace cuánto que estamos hablando que Vaca Muerta es el segundo reservorio de gas no convencional del mundo y sin embargo ni siquiera podemos lograr el autoabastecimiento de la Argentina? Por Entonces, eso, claramente hay una falta de capacidad política para definir una política energética. Ahora, si el electorado lo ve o no lo ve, creo que lo va a ver en la medida que no tenga el suministro de gas. Lamentablemente, o si duele, va a haber, si no duele, no. sí, lo que pasa es que ninguno de las ofertas políticas tampoco creo que tenga muy en claro cómo hacer para que Vaca Muerta realmente pueda producir ese cambio. Yo creo que no Sé solo que hay que puede poner provocar un un cambio. caño.
Hay que poner un caño para llevar el gas para Buenos Aires. ¿Cuál es? Pero además, ¿sabes cuál Parece, es el parece increíble que esté terrible? atascado todo el país por esas circunstancias, Lucila. Pero además, ¿sabes otra cosa, Rubén? Que seguramente la importación de gas será mucho más costosa que la construcción del ducto. Por Entonces, supuesto. estas son las decisiones que tienen tanto costo a la Bueno, pues por Argentina. eso, Bueno, si, Cuando pero si nos llenamos la gasto boca, si público, nos llenamos la boca hablando de la política y demás, y después confesamos que no podemos hacer un caño, es como que están confesando la inutilidad de la política directamente, no, Lucila. no es inutilidad, Rubén. Lo que pasa que la importación del gas genera comisiones que construir el ducto no genera. Bueno, la corrupción entonces. Exactamente. ¿Hay corrupción entonces? Hay corrupción. Yo, Ah, desde ya. mi punto de vista, no tengo ninguna duda. Le pegué una piña al A micrófono. ver, los grandes buques metaneros eh, que están en Bahía Blanca, que estuvieron durante muchísimo tiempo en el gobierno no de Macri, sino en el de Cristina, con la cual ya hay causas abiertas incluso. Habla de eso. Y del precio que se pagaba por el fuel oil, que era inmensamente mayor al que realmente valía en el mercado. ¿Usted, senadora, qué dice de esto? no, yo no, el Diga algo, doctor va. Caicos debe, no, en todo lo que refiere a causas judiciales, generalmente no opino y tampoco especulo sobre cuestiones que ustedes tienen más libertad para hacerlo. En eso soy muy estricta de no opinar sobre causas judiciales de nadie. Sí me parece que justamente cuando nosotros criticamos las gestiones de gobierno, y a mí me ha valido justamente la enemistad con el actual gobernador de Neuquén por criticar su ineficiencia en la gestión provincial, quedan de manifiesto ante estas situaciones. O sea, tener 8 años o 6 años de gobernador y no lograr el avance de un ducto para sacar el recurso y realmente colocar a la provincia en una situación más de privilegio del que ya tiene respecto a otras provincias, habla de la incapacidad de una proyección y del valor estratégico que la provincia tiene al desarrollo del país. Senadora, ¿va a Eh, participar de la interna del MPN? no, de la del MPN no, porque he sido invitada a retirarme de las filas, más allá de que no se han animado a echarme. Pero no la echaron, ¿no? En algún momento, no me echaron, pero bueno, tampoco es que me abren las puertas. No se animaron, creo que en algún momento algún dirigente planteó la expulsión mía del partido, eh, algún dirigente petrolero. Pero bueno, no lo hicieron, no lo llevaron adelante. Y veremos ahora cómo sigue el panorama político. Creo que lamentablemente seguimos teniendo una oferta muy limitada para lo que necesita realmente la gestión de una provincia. Yo veo Neuquén que podría ser una bisagra en la historia de la Argentina por su potencial no solo energético, sino es un centro estratégico en la Argentina. O sea, Neuquén podría ser un centro logístico del país desde su cercanía con Chile para exportar, Zapala con todas sus, con la zona franca, con el paso a Chile, podría ser un hub importante en la Argentina. Y me parece que tienen una mirada muy cortoplacista, o sea, siguen pensando que la gente se la conforma con plantando arbolitos, cuando en realidad la estructura es lo que hay que cambiar. Que también está Bueno, bueno plantar arbolitos, pero sí. digamos que esa decoración no alcanza cuando realmente hay problemas estructurales de pobreza, de falta de acceso a los servicios, de contaminación, de falta de acceso al crédito para obtener una vivienda propia, cuando en realidad podría ser una política de Estado que diera solución al problema habitacional. Me parece que estamos con las pequeñeces cuando en realidad la Argentina y la provincia necesitan transformaciones de fondo. Lucila, encantado de hablar con usted como siempre y bueno, cuando venga por Neuquén, venga a visitarnos.
Me encantaría, y la verdad que los felicito, no sabía que tenían este programa los sábados. Claude, me Empezamos encanta. hoy, empezamos hoy. Empezamos hoy. Ah, pero qué honor, Estamos en el qué debut. honor enorme. Bueno, y me encanta, Claude, que estés en el aire, porque la verdad que está buenísimo. Hace mucho que está en escucharlo. el aire. ¿En serio? Ah, no, eso no sabía. Bueno, en el aire, otro aire, digo. Fue medio lenta. Bueno, muchas gracias, No, gracias a ustedes. Y sí, bueno, entonces ya quedamos. Después arreglo y los voy en vivo. Bueno, Gracias. Un saludo Beso enorme. grande. Hasta luego. Dale, chao. la senadora Lucila Krexel, que tiene una banca propia, digamos, en el Senado. Ingresó desde el voto de Juntos por el Cambio, que recordemos fue aquella circunstancia cuando muere Horacio Quiroga. Y queda Hubo una fuerte discusión para ver con qué- Pablo Servi, con Pablo ¿no? Servi, exactamente. Que llegó a la justicia y la justicia avaló la posición de Lucila Crescer, que por lo tanto ocupó su banca. Ahora Pablo Servi está en la otra cámara, en diputados. El diputado. ¿Mm? Se me vino a partir de escuchar a Lucila y cuando hablaste de Darío Martínez, el tema de la carta, ¿no?, que envió Fue al fuerte el presidente tema. y a Guzmán exponiéndole la grave situación por el desfinanciamiento Sí, de... que haya mandado una carta no es lo llamativo, sino que la haya hecho que pública. se haya sí, hablaron O de la hizo filtración. él o alguien la filtró. Hablaron de filtración. Yo creo que es difícil que se filtre algo cuando uno no tiene ganas que se filtre, ¿no? Pasa como con la foto del teléfono. Las fotos íntimas. Sí, y a partir de ahí un doble juego que juega Darío Martínez, uno en Buenos Aires, teniendo que necesariamente defender su cartera y la Una ficha. jugada para acá fue también, para de ser candidato a gobernador. Y la jugada para acá, que obviamente él necesita de alguna manera que la gestión al mando de la Secretaría de Energía no tenga sobresaltos y los acuerdos conseguidos con toda la estructura de las empresas hidrocarburíferas se cumplan y funcionen. Eso es la clave. Si eso estalla o si eso no funciona, dañaría fuertemente su posibilidad electoral. Claro. Y también está la pelea donde se adjudican de quién es, en el marco de la interna local, ¿no? ¿Quién es de Cristina y quién es de Alberto? Y en ese sentido, el sector de Darío Martínez dice, no, nosotros somos de Alberto y de Cristina, Sí. y Parrilli es de Cristina solamente. Cristina es Oscar Parrilli es de Cristina solo, Sí. sola. Pero si vamos a los hechos, yo estaba recordando y estoy escribiendo algo de eso para la editorial que voy a publicar hoy. En dos oportunidades, hubo dos oportunidades para medir eso, ¿no? Quién era de uno y quién era del otro, ¿no? Y en la última oportunidad, cuando se definía el candidato a gobernador, que estaba la puja entre si era Darío Martínez o era Ramón Rioseco, Sí. hubo un llamado de Buenos Aires, Claro, de que ahí Cristina, y dijo, zanjó la cuestión. el candidato es Ramón Rioseco y Darío Martínez fue candidato a vicegobernador. Y anteriormente, la candidatura en cuestión era la de senador, El senador con Parrilli. donde había una disputa si el candidato era Darío Martínez o era Oscar Parrilli. Por eso, Y hubo otro llamado, sí, otra vez. no hubo interna, Por eso. hubo Ahora, llamados. entonces Darío lo que está haciendo es cortar el teléfono directamente, diciendo, no me llame más nadie por teléfono, yo voy a ser candidato a gobernador. Será el 2023 la posibilidad real de Darío Martínez. Bueno, eso va a depender de su trabajo, de su astucia, de su estrategia, pero también, sobre todas las cosas, de situaciones coyunturales que él no va a poder manejar, como es la gestión en la Secretaría de Energía y todo el impacto que produce la guerra en el precio de los hidrocarburos y la cuestión interna de la suba del precio de la energía, que es algo que yo creo que es inevitable, ¿no? Sí, señor. Bueno, como lo hace muy bien, le voy a pedir que pase a la tanda a Ariel. Pero antes voy a decir
vamos a hablar en el próximo bloque de la inteligencia y de la cultura y la ignorancia que conviven en el Senado, a partir de una anécdota que ya todo el mundo conoce, pero que vamos a refrescar. Y también vamos a presentar otro rasgo distintivo que va a tener este programa, que es el tema de que vamos a tener un payador. Un payador que va a hablar de los temas del país en su payada, como hicieron los primeros payadores en la historia de la cultura nacional. Pero ahora vamos a Ariel, haga lo que usted sabe hacer también. Hagan lo que quieran, pero escuchen. Pórtense bien. Un permanente llamado a la solidaridad de la inteligencia.